ponga su mirada en el centro, en la rectitud del corazón, en la buena intención con la que hace las cosas, en la vivencia de la verdad. Queridos amigos del canal Televis, reciban un saludo muy especial. Me alegra mucho saludarlos desde Monticello, esta casa de espiritualidad que tenemos los carmelitas en Medellín. Y en este martes 2 de junio poder orar con ustedes la palabra del Señor, que precisamente está tomada hoy del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, les replicó: ¿Por qué me tientan? Tráiganme un denario, que lo vea. Se lo trajeron, y él les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron: del César. Jesús les replicó: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Palabra del Señor. Conversa con Jesús. A Él le gusta que le cuentes tus preocupaciones y tus alegrías. Escucha con atención. Y si le dices que te dé un consejo, busca el silencio y allí oirás su voz, pues a Él le encantan los lugares serenos como las montañas y se divierte cuando le das un espacio. El texto de hoy tiene una realidad más evidente, llamémoslo así, con la pregunta que le hacen a Jesús sobre si es lícito pagar el tributo al César o no. Recordemos, este es el pasaje inmediatamente después al que leíamos sobre ayer, de esa parábola de los viñadores homicidas. Entonces, en ese contexto está Jesús, está en Jerusalén, hoy van ante él fariseos, herodianos, ¿sí? Y obviamente su intención es tener de qué acusar a Jesús. Y le repito, digamos que lo que más llama la atención es la pregunta que le hacen a Jesús: ¿es lícito pagar tributo al César o no? Claro, es una pregunta complicadísima, porque si Jesús dice que sí, pues los que están siguiéndolo, los que quieren acoger su mensaje, que eran los que estaban muy apretados por las deudas, obviamente, y los impuestos que tenían que pagar a los romanos, pues iban a desestimar sus palabras. Pero si decía que no, le estaba dando precisamente la clave a los romanos para que fueran por él y lo atraparan. Entonces Jesús se veía en una encrucijada y responde muy sabiamente, como suele hacerlo Jesús, ayudándonos a entender a nosotros que el hecho de que yo crea en Dios y siga a Dios no me exime de mis responsabilidades civiles, ¿cierto?, como ciudadano. Eso es importante que nosotros lo entendamos, y creo que está muy claro en que todos nosotros debemos pagar impuestos, tenemos que responder a los compromisos, a las cuestiones que nos exige la norma, la sociedad, etcétera, pero que nuestro corazón no se vaya detrás de eso. Es lo importante. O sea, hay que poner el corazón en Dios y lo que es de Dios, y a Dios lo que es de Dios, que es un corazón que haga su voluntad. Y al César lo que es del César es también nuestras responsabilidades civiles. Una cosa no excluye la otra. Obviamente es distinto cuando yo como ciudadano vivo de rodillas, es decir, vivo en oración, vivo llevando al mundo mi fe. De eso se trata, que yo donde vaya y donde esté, pues lleve mi fe y sea una persona honesta, transparente, que sea realmente una persona que no caiga en malos hábitos, comportamientos,
como por ejemplo la corrupción o algún otro tipo de maneras como uno a veces intenta evadir sus responsabilidades. Creo que de eso no se trata y a lo que nos está invitando Jesús es a ser sinceros con eso. Pero hay algo en lo que quiero hacer más énfasis y es en cómo adulan a Jesús para hacerle daño, ¿sí? Que es que es el mensaje que está en el fondo del texto, que quiero que profundicemos hoy, en cómo ellos llegan adulando a Jesús, pero no con buenas intenciones. El poder curativo del amor de Dios es real. Señor, tú eres compasivo. Si te cuento mi angustia, mi problema y mi preocupación, tú me escuchas. Y lo mejor, me das serenidad e incluso, si es tu voluntad, solución. Gracias, Padre. Todo lo haces nuevo. Sé que voy a hablar de dos cosas muy distintas. Lo que pasa es que en la primera parte era importante entender realmente el centro de la discusión de Jesús hoy con los fariseos y herodianos. Pero es que eso se esconde, o detrás de eso se esconde la manera como llegan ellos ante Jesús, que en el fondo es como adulando a Jesús, ¿cierto? Incluso lo llaman maestro y le hacen todos los halagos del mundo. Pero, ¿qué hacen después? Era precisamente para hacerle daño. Y esa es una actitud sumamente dolorosa, por no decir detestable, dura, ¿cierto? Cuando alguien te aplaude, pero por detrás está, o por debajo, no está siendo sincero contigo. Entonces, claro, aquí también nosotros podríamos entender un poco ese llamado. Esto puede sonar un poquito fuerte, no es muy agradable hablar de esto, pero pues pasa, a tener esa capacidad, primero, no tanto de cuidarnos de los aduladores, aunque sí, porque hacen mucho daño. El que primero te aplaude, o la persona que más te aplaude, después es el primero en hablar de ti, ¿cierto? Y eso es duro y es fuerte, y muchos los hemos experimentado. Pero sobre todo es que nosotros no caigamos tampoco en esas dinámicas, ¿cierto? Miren, lo interesante de Jesús es que Él no se deja adular, ¿sí? Porque Él sabe que la gloria no es para Él, y Él sabe que más allá de eso Él no se está anunciando a sí mismo, Él está anunciando es al Padre. Entonces, hay personas, sé que les encanta que las adulen, que les reconozcan, pero Jesús nos dice, no, no ponga su mirada en eso, ponga su mirada en el centro, en la rectitud del corazón, en la buena intención con la que hace las cosas, en la vivencia de la verdad, porque cuando uno vive en la verdad, aunque hayan muchas personas intentándole hacer daño a uno, tarde o temprano la verdad sale a la luz. Y de eso lo he experimentado muchas veces, en momentos en los que se siente uno que es el malo, o siente uno pues sí, que es el que queda mal, pero cuando hace las cosas con recta intención, cuando hace las cosas buscando el bien mayor, finalmente la verdad sale a la luz. Y eso es lo que el Señor nos promete, ¿sí? Entonces, Él en su sabiduría sabe poner todo en su punto medio ante la respuesta que le da. Pero esa sabiduría de Jesús empezó no solamente en la respuesta que dio, sino en saber que esos que lo adulaban no tenían buena intención. Y Él, con un corazón recto y humilde, les responde sabiamente. Señor, solo tú conoces nuestro corazón, lo conoces en profundidad, conoces desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Tú sabes muy bien cuáles son nuestras luces y nuestras sombras. Tú sabes muy bien, Señor, también cuáles son esas realidades que se convierten para nosotros en grandes luchas. Pero como las conoces bien, hoy te las entregamos. Y te pedimos que con un corazón humilde, manso, sencillo, nos llenes de tu presencia para que podamos responder también sabiamente ante esas situaciones que se nos presenten. No solamente esas situaciones de adulación, sino también aquellas situaciones en las que ponen a prueba a veces nuestra coherencia, nuestra responsabilidad, nuestra honestidad. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes y valientes en esa lucha cotidiana y sobre todo a responder cristianamente, sabiamente, es decir, con amor a todo lo que se nos presente. Por eso llénanos hoy y siempre de tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, un abrazo, feliz martes para todos. Recuerden vivir sabiamente, es decir, en el amor, porque el amor da valor a las cosas.